un repaso muy breve del tema de ayer. Los 144.000 redimidos de entre los de la tierra. La lectura bíblica básicamente era Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Solamente voy a leer el 1 por el momento y recordar que Apocalipsis 14:1, después de presentar a los 144.000 sobre el monte Sión, describe sus características espirituales y especiales. Más que centrarse en un número, el énfasis del pasaje está en el carácter de un pueblo completamente entregado y consagrado al Señor. Eh, Arrancábamos con el primer punto, que era un pueblo fiel al Cordero, Apocalipsis 14:4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Obviamente demuestran mucha fidelidad, no se desvían a ningún lado, ni a la derecha ni a la izquierda. La primera característica, pues entonces, de ese pueblo es su fidelidad. Seguir al Cordero significa seguir a Jesucristo en todas circunstancias, obediencia plena a nuestro Señor Jesucristo, en tiempos de paz, de prueba, de persecución, en cualquier momento o circunstancia. Jesús dijo, recordemos eso, San Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Jesús en este pasaje fue claramente entendido por los 144.000 y lo obedecieron. Por eso Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5 los describe como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En el punto 2 teníamos que eran primicias para Dios. En Apocalipsis 14:4 dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Debemos aclarar lo que dice en el Antiguo Testamento, en el Éxodo 23:19, acerca de las primicias. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, dice en el Éxodo. Las primicias, recordemos, eran la primera y mejor parte de la cosecha ofrecida a Dios. En otras palabras, esto representa personas, cuando habla de personas como primicias, representa personas totalmente consagradas al Señor, que le entregan lo mejor de su vida, su tiempo, sus talentos y su corazón. No hay nada que ellos dejen oculto para sí. Luego vienen las falsas palabras y los 144.000. Recordemos lo que dice Apocalipsis 14:5, que en sus bocas no fue hallada mentira. Esta es una de las cosas que afecta a muchos, porque a veces inconscientemente nosotros decimos cosas que no son ciertas y tenemos que retroceder, entre comillas, en el tiempo y pedirle perdón a Dios. Y a veces vuelvo a rectificar o a enfatizar. Lo hacemos de manera inconsciente, pero luego decimos, ¿y yo por qué dije eso? ¿De dónde salió? Eso no es cierto, eso no está bien. Lo bueno de todo esto es que el Espíritu Santo nos ayuda a ver que acabamos de decir algo que no era correcto y nos permite colocarnos de rodillas o de pie donde estemos en cualquier lugar, pedirle perdón a Dios. Pero dice que en la boca de estos no fue hallada mentira. Qué bendición de Dios, hermano. Este grupo se distingue por su integridad. Sus palabras reflejan un corazón transformado. Estos viven con sinceridad y rechazan el engaño. Y el punto número 4 dice, andan en integridad y hablan verdad en su corazón. Según Apocalipsis 14:5 dice que pues son sin mancha delante de Dios. Y hermano, sinceramente, qué bonito esto. Son sin mancha delante de Dios. Esa es una expresión maravillosa, mm, literal, poética, profética, muy aleccionadora. Da envidia pensar en eso. Qué bonito sería que nosotros pudiéramos decir o sentir, percibir de alguna manera que somos sin mancha delante de Dios. Sería la mejor experiencia del mundo entero. Y no sigo en ese punto porque ustedes saben que yo soy emotivo y la idea no es esa. Vamos a terminar. Dice, esta expresión no significa que alcanzaron perfección por sus propios méritos, sino que han sido limpiados por
la gracia de Cristo, fueron lavados en la sangre del Cordero, el Señor los limpió, los transformó por su entrega, por su dedicación, por su consagración, y por eso son sin mancha delante de Dios. Su pureza es el resultado de la obra redentora de Cristo, obviamente, en ellos. Ahora voy a leer para recordar un pedacito de los extractos de la versión digital del Espíritu de Profecía del Servicio Cristiano, página 51, que dice acerca de los 144,000, dice que habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, que ya automáticamente nos da la idea que al igual que el profeta Elías, no van a pasar por la experiencia de la muerte, aunque la hermana White da a entender en algunos pasajes de sus escritos que la hermana Hinks y ella, según el ángel, si regresaba y era fiel al Señor, iba a formar parte de los 144,000. La idea que se sostiene sobre esto es que Daniel capítulo 12:2 habla acerca de una resurrección especial y obviamente, de hijos de Dios. Y entonces esos, por la gracia de Dios, tendrán el privilegio de formar parte de los 144,000. Pero el último grupo que estará en pie sobre la tierra, dando el último pregón a la tierra, la última advertencia, el último mensaje, el último tema, o como lo llamemos, dice que son trasladados de la tierra, obviamente, trasladados, y eso lo vamos a ver tal vez después, directamente hasta o hacia el mar de vidrio, eh, pero dice claramente que de entre los vivos son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Y hay un consejo aquí en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, 981. Ahí está también una cita de mensajes selectos que dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Fíjate una cosa, el ángel le dijo a la hermana White, porque ella le aterraba la idea de regresar a la tierra. Y entonces el ángel, vamos a decirlo, conociendo y entendiendo la situación y la intención de la hermana White, le dijo: mija, mi reina, mi amor, como haya sido, me imagino que utilizó un lenguaje bien hermoso, le dijo: no te puedes quedar, tienes que regresar. Y entonces, si eres fiel, tendrás parte con los 144,000. Y esta cita me parece muy interesante, porque dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. La verdad, hermano, yo no quiero ser del montón. ¿Recuerdan la idea de que la gran multitud y los 144, algunos piensan que son distintos? Y yo recuerdo cuando era joven en la fe que algunos decían: no, hermano, aunque pasemos ahí en el montón de la multitud que nadie puede contar, está bien. No, hermano, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000, hermano. Solo los que reciban el sello del Dios vivo, viviente, tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, que Dios te bendiga. Arranquemos con el segundo tema, el mensaje del primer ángel. Ese fue un repaso leve o breve del tema del día de ayer. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre bueno, tú eres muy amado, eres demasiadamente bueno. En medio de nuestras dificultades, de nuestras tragedias, en medio de nuestras pruebas, tentaciones, dificultades, te manifiestas en amor y nos concedes la bendición de tu victoria por tus méritos en nuestra vida. Sin duda alguna, Señor, hoy estamos aquí y podemos decir en fe y en humildad: estamos firmes frente al cañón, dispuestos no solamente a escuchar tu palabra, sino a obedecerla, no solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y también, Señor, queremos eh, tener el valor, la inteligencia, la valentía de poder testificar a otros de tu palabra, y quisiéramos
de todo corazón algún día estar con los 144,000, Señor, formando ese grupo perfecto y hermoso, maravilloso, que será trasladado de entre los vivos de la tierra y llevados al mar de vidrio, Padre amado, para alabarte y para glorificarte por los siglos de los siglos. En el nombre maravilloso y soberano de Jesús, ponemos esta meditación en tus manos. Gracias por oírnos. Amén y amén. En Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, hermano, conflictos y confusión espiritual. Sin duda alguna, no es fácil, ¿eh? Nosotros somos prácticamente la última generación, según algunos grandes teólogos y estudiosos de la Biblia. Bueno, ojalá, porque este planeta ya está maduro. Están sucediendo demasiadas cosas y muy continuamente. En medio de este escenario, Dios no deja a la humanidad sin mensaje y mucho menos sin esperanza. En Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los tres ángeles y el primero comienza con una invitación llena de esperanza. Oiga bien, una invitación llena de esperanza. Este mensaje no solo para un grupo específico, no solamente es para un grupo específico, es el último llamado de amor de Dios a todo el mundo antes del regreso de Cristo. Lo más interesante, y lo vamos a ver un poco más adelante, es que este mensaje arrancó por revelación, nosotros ya lo sabemos, el 22 de octubre de 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Lo vamos a leer otra vez un poco más adelante. Así que ya tenemos a nuestras alturas, si no estoy mal, 100, casi vamos caminando para los 200 años de que este mensaje se dio. Hermana, ya hace mucho tiempo. Estamos viviendo la primera etapa del juicio, que es el juicio investigador. Acuérdese que luego viene el juicio de auditoría, que será durante los 1000 años en el cielo. Y la última etapa será la etapa de ejecución o ejecutiva. Qué tremendo, hermano. De verdad que hace mucho tiempo que empezó este mensaje. Antes, por gracia, por misericordia y por milagro, no se ha terminado este mundo, pero hace muchos años se viene predicando este mensaje. Bien, el texto clave o la lectura bíblica está en Apocalipsis y yo le agradezco a la hermana Verónica porque ella ha sido bien enfática. Pastor, queremos Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7, el mensaje de los tres ángeles. Y bueno, acepté el desafío de manera sucinta o resumida porque en los tiempos que estamos tomando no nos da para extendernos mucho, pero es una gran bendición de Dios. Gracias, hermana Verónica, por recordarme la necesidad de volver a estos temas que son muy preciosos de la palabra del Señor. Dice la lectura bíblica, nuestra lectura bíblica: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A los moradores de la tierra. Y si eso no fuera claro, tenemos un poco más específico. Adelante del texto dice así: a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Esto es para todo el mundo. Temed a Dios. Y aclaro, no es el temor de miedo, sino de respeto, reverencia, adoración y obediencia. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una invitación, porque llegó el juicio. Vuelvo a enfatizar que arrancó a partir del 22 de octubre de 1844, y aparte de que es una advertencia de que el juicio ya comenzó, no solamente para unos, comenzó para todos. El juicio investigador desde el primer hombre. La hermana White lo dice claramente. Yo creo que no es necesario que ahora yo vaya a buscar la cita para leerla. Esto es algo que nos ha sido revelado hace mucho tiempo, hermanos. En el juicio investigador se tratan los casos del primer hombre Adán hasta el último que va a vivir sobre la tierra. ¿Cómo si todavía no se ha muerto el último? Bueno, no me lo pregunten. En la Biblia hay muchas cosas
que todavía nosotros no las tenemos claras ni las entendemos total. Pero así como existe ciencia, tecnología, así como existen eh, inteligencia artificial, aplicaciones, programas, etcétera, software, tantas cosas, hermano, Dios también tiene el poder de la ciencia y él maneja de una manera muy precisa en el tiempo todo lo que concierne a este mensaje y de alguna manera el pueblo de Dios lo comprenderá con absoluta claridad. Por ahora lo que no entendamos se lo dejamos en las manos al Señor. Lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero lo secreto pertenece al Señor. Si todavía esa parte del cómo no nos ha sido revelado, de algunas cosas como esas, de cómo hará Dios para juzgar a todo el mundo, desde el primer hombre Adán hasta el último, sabiendo que todavía estamos sobre el planeta Tierra, eso no nos concierne a nosotros. Lo que es de Dios es de Dios, lo que es de nosotros es de nosotros. Vamos a continuar. Adelante. El tema central, Dios hace un llamado universal a la humanidad para aceptar el Evangelio eterno, vivir en reverencia, fíjate, ese es el temor, vivir en reverencia a Él y prepararse para el juicio, adorándole y obedeciéndole para ese juicio, hermanos. Vamos a despegar en el punto número uno. Tengo, tengo la tentación de contar una experiencia que me pasó en California y voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ser breve. Estando en California colportando cuando yo era estudiante de teología, me vine en unas vacaciones a colportar. Un sábado en la tarde yo me fui a visitar a una hermana. Eh, yo estaba con la idea, obviamente, que en el trayecto iba a caer el sábado. Eso era lo que yo esperaba y necesitaba porque iba a recibir un dinerito de unos materiales que ya me había comprado en la semana. Entonces, mientras que iba viajando por la autopista, hermano, yo no iba pensando en nada de Apocalipsis ni de Daniel, iba simplemente manejando. De repente yo estoy sentado en el volante, levanto mi rostro, miro hacia el firmamento y fui impresionado con una imagen preciosa. Vi una ventana abierta. Hermano, yo no sé si decir como el apóstol Pablo, esto lo digo con mucho respeto y mucha humildad. Yo no sé si en el espíritu, en la carne, en lo que haya sido, si eso fue verdad o no fue verdad. Yo lo único que estoy haciendo es contando lo que a mí me pasó. Vi eso hace poco más de 20 años, unos 23 años, casi el tiempo que tengo de estar en Estados Unidos. Y pocas veces yo he contado esta experiencia. Vi una ventana abierta en el cielo y vi a Jesús con las vestiduras sumos sacerdotales, el pectoral, la mitra, eh, también con el urín, el tumín, según lo que yo notaba, estaba en el santuario, obviamente, celestial en el templo del cielo, pero también yo no vi el libro, pero él estaba inclinado ligeramente como quien tiene algo en la mano y lo está contemplando o lo está leyendo. Entonces, hermano, en ese momento, a mí como que se me bajó la presión. Me puse frío, frío, frío. Y obviamente me salí de la carretera, me estacioné a la orilla de la carretera, puse el carro en neutro, se me cayó la cabeza contra el timón del carro y me puse a llorar, porque la escena que yo vi fue una escena de juicio y tuve el temor de que en ese momento mi nombre estuviera siendo pasado en lista. Y sabe que eso me tuvo mucho tiempo, muchos años con la enorme preocupación de que qué se habría puesto al lado de mi nombre. Entonces, ya orando, estudiando y compartiendo con algunos compañeros y colegas, llegué a la misericordiosa conclusión de que todavía hay tiempo de gracia y mientras haya tiempo de gracia hay esperanza. Pero igual muy interesante, hermanos, no dejemos pasar por alto esto. Yo no estoy diciendo, hermano, que tuve una gran visión, me pasó eso, lo estoy compartiendo. No estoy diciendo que soy profeta, ni mucho menos. Yo creo que no solamente a mí nos van a pasar cosas
Y yo creo que muy probablemente a algunos de ustedes les ha pasado cosas aún mayores y mejores que las que me han pasado a mí, porque eso está como promesa en la palabra del Señor, en Joel, en Hechos capítulo 2, 3. Bueno, arranquemos con esa ilustración o con esa unidad de testimonio en mente, diciendo que el Evangelio eterno es para todos. El ángel lleva el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El centro del mensaje no es el temor, sino la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que es un mensaje de amor según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos recuerda que Dios ama al mundo entero. El Evangelio no cambia con el tiempo, hermanos, porque revela el mismo plan de salvación desde el Edén hasta la segunda venida. Eso sigue totalmente igual. Y como iglesia estamos llamados a compartir este evangelio con todas las personas sin distinción, hermano. Qué pena que estamos abandonando nuestro compromiso con Dios. Hermano, debiéramos de pedirle al Señor. Yo esta mañana en la oración le decía al Señor, no me dejes perder ni la fuerza ni el ánimo de testificar, que lo haga por vocación, no por posición, que lo haga de gracia, no por dinero, no por un salario, sino por amor, por vocación, por entrega. Punto número 2, temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios significa conocerlo, eso es lo que significa. Y este es un tema que si más adelante hay el espacio yo se los voy a compartir, que es lo que significa Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero realmente lo que significa temor a Jehová es conocerlo, respetarlo, honrarlo, obedecerlo, adorarlo y hacer su voluntad. Darle gloria implica reflejar su carácter en nuestra vida, como dice en Primera de Corintios 10:31, que ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, debemos hacerlo todo, absolutamente todo, hermano. Así la gente nos llame puritanos. Lo que sí no debemos ser es sensacionalistas y alarmistas, pero eso no significa que tenemos que esconder el mensaje. Hay que compartirlo y hay que darle gloria a Dios en todo lo que nosotros hagamos o hacemos. Nuestra adoración no se limita al culto del sábado. Es más, yo tengo un pensamiento que dice que el verdadero Hijo de Dios hace de cada día ordinario un sábado para el Señor. Hermano, yo hay días de la semana, con mucho amor, humildad, con respeto lo digo, que no parece que estuviera en lunes o en martes, sino en sábado. Y así debiera de ser nuestra vida, que vivamos como en esa presencia y en ese espíritu de alabanza, de adoración, de respeto al Señor, de reverencia, que todos los días se conviertan en una alegría y una fiesta sabática con el Señor, una cosa bien linda. Nuestra adoración no se limita al culto del sábado, también se manifiestan nuestras decisiones, nuestro trato hacia los demás y nuestro estilo de vida. Punto número 3, el juicio y la verdadera adoración. El mensaje declara, la hora de su juicio ha llegado. Eso declara el mensaje. El juicio es una buena noticia, escuche bien, para quienes confían en Cristo, porque Dios hará justicia y pondrá fin al pecado, que es lo que todos estamos esperando, como dice Malaquías capítulo 4:1, que el Señor no le dejará ni raíz ni rama al pecado. La raíz, el diablo, y las ramas, los que lo siguen, sus seguidores. Y eso es una gran noticia, hermana, es una gran noticia, esto se terminará. Y el apóstol Pedro añade que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, primera de Pedro 4:17. Así que hermanos, que si el mensaje que yo recibí en California hace aproximadamente 23 años es realmente cierto, tiene que ver con primera de Pedro 4:17. El juicio comenzó primero por nosotros, hermana, pero continuará. No me pregunte cómo. Eso es muy complejo y muy complicado para una mente como la de nosotros, antropológica, humana. No lo podemos comprender. Pero dejémosle a Dios lo que nosotros no podemos comprender y confiemos en Él. Tengamos absoluta confianza en Él
que Él sabe hacer bien las cosas. Bien, este juicio ya ustedes saben que según nos fue revelado, comenzó el 22 de octubre de 1844. O sea que, hermano, estamos en el gran día de la expiación, día de juicio. Hermanos queridos, y cuando Cristo salga de ahí, de ese gran día de la expiación que ha tomado casi cerca de 200 años, ustedes saben que Él se va a quitar sus vestiduras sumos sacerdotales, se va a colocar sus vestiduras reales, dejará de ser nuestro abogado intercesor y pasará a ser nuestro juez. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en San Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo Jesucristo. Hermanos, pongámonos en el camino y a cuentas con Él ahora que es nuestro abogado, porque cuando Él reciba sus vestiduras como juez, ya será el juez de nuestro caso y no nuestro abogado defensor. Ahí hay una historia de un hombre que se crió con otro y cuando ya llegaron a ser adultos, el uno se hizo abogado y el otro se hizo delincuente. Pero curiosamente, cuando el delincuente estaba en problemas y lo llevaban a la corte, aparecía el amigo y lo defendía y lo sacaba. Sucedió esto como por 3 veces. Se dejaron de ver por un periodo de tiempo, volvió a delinquir aquel hombre, él confió en que su amigo lo iba a defender, lo llevaron a la corte y cuando llegaron a la corte se enteró porque él vio a su amigo, le hizo el comentario acerca del tema y su amigo le dijo, mira, lo siento mucho, ya no soy más tu abogado, ahora yo soy el juez de tu caso. Ahora lo habían nombrado juez para esa corte y ya no lo podía defender. Exactamente, hermano, nos puede pasar a nosotros, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Luego el ángel llama a adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra. Estas palabras recuerdan el lenguaje del cuarto mandamiento que presenta a Dios como creador y fundamento de la verdadera adoración. Recordemos eso, Éxodo capítulo 20, 8 al 11, específicamente el verso 11 que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. La adoración bíblica reconoce a Dios como nuestro creador, redentor y rey. En Génesis 1:1 originalmente dice en Hebreos, aparece la palabra, no aparece la palabra Dios, sino Elohim. ¿Y saben lo que significa Elohim? Dice así en Génesis en el original. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. O sea, no es simplemente un nombre, nos presenta el gran Elohim como Dios, creador todopoderoso y soberano de todo lo que existe. Esto es maravilloso, hermanos. Él es quien merece toda nuestra atención y adoración, no solo de los que vivimos o moramos en el planeta Tierra, sino de todos los que estamos o vivimos en el universo. Llegamos, hermano, al final. Me voy a pasar unos 3 minutitos y les agradezco mucho por el hecho de pronto haber hecho el repaso al principio de los 144.000. ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestra vida? Mire, hermano, acepta cada día el Evangelio eterno de Jesucristo. Vive para glorificar a Dios con tus palabras y acciones. Eso es muy importante. Adora al Creador con tu fidelidad y obediencia. Recordemos, hermano, esto implica diezmos y ofrendas. Y créame, a mí no me pagan por esto, pero a veces me da temor, me da miedo, porque recibimos las bendiciones, nos dan regalos y damos por hecho de que eso nos pertenece absolutamente a nosotros. Y esme los regalitos, hermano. Verá qué bonita se pone sus finanzas, cada cosita, a menos de que usted la esté invirtiendo absolutamente en la obra de Dios. Sería diferente, ya estaría de por demás, aunque lo pudiera hacer también, si lo puede hacer, hágalo. Pero hay que ser fieles en todo, hermano, en todo. Adorar al Creador con fidelidad y obediencia. Comparte este mensaje con familiares, amigos y vecinos, sabiendo que es una invitación de amor para toda la humanidad, hermano. Ay, hermano. En conclusión, Apocalipsis 14, 6, 7 no es un mensaje de desesperanza, porque habla de juicio, no, señores, sino de misericordia. Antes del regreso de Cristo, Dios envía un llamado universal para todos, para que todos reciban el Evangelio, le den la gloria que merece y lo adoren como creador, al gran Elohim, hermano.
Hoy el Señor sigue proclamando el mensaje del primer ángel al mundo. Pero la pregunta es, ¿responderemos con fe y obediencia a ese mensaje? Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano, y yo siento en mi corazón que parte de ese juicio son todos los desastres naturales que están pasando en el globo terráqueo, en el planeta Tierra, hermana. Y esto está terrible porque los geólogos están mostrando que existe cierta situación sobrenatural donde todas las placas terrestres, yo no sé si decir tectónicas, yo no soy científico, pero todas estas capas que están sobre el globo terráqueo, que son como capas, parece que estuvieran como moviéndose o expandiéndose o preparándose para algo, hermano. Mm. Padre querido, líbranos de lo que viene, porque este mundo, y no por culpa de Dios, hermano, no es que Dios esté mandando eso. Recordemos lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. A mayor nivel de pecado, mayor maldición sobre la naturaleza y los desastres sobrenaturales irán de aumento en aumento según San Mateo 24. En lugar de disminuir, van a ir incrementándose, hermanos. Hoy el Señor sigue proclamando este mensaje al mundo. La pregunta es, ¿responderemos con fe y obediencia? Que nuestra decisión sea aceptar el Evangelio eterno. Oiga bien, vivir para la gloria de Dios, unirnos a la misión de anunciar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo y preparar, oiga bien, preparando a muchos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos terminado. Eh, Gracias por colocar el himno primero. Si puedes colocar el segundo, si lo podemos seguir haciendo así, está bien el que te di, hermanita Verónica, pero terminamos aquí. Lo importante es que ahorita, aparte del himno, es hagamos pacto con el Señor, hermanos. No importa que a veces nuestra mente no parezca como tan absolutamente preclara en algunas cosas, pero en medio de cualquier circunstancia, confiemos con Él. Hagamos pacto, pidámosle que nos ayude. Estamos viviendo en un mundo tremendo, terrible. ¿Sabe, hermanos? Yo me he acostumbrado que en la Biblia, sobre todo en los Salmos, hay mucha fortaleza, hermano. Casi por lo regular, siempre mantengo una lectura de los Salmos. Aquí, por ejemplo, tengo una, fíjese, Salmo 68, cuando puedan léanselo, muy especial. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzará, dice la palabra de Dios. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Por lo menos piensen esto. Olvidemos la parte anterior que habla de juicio, pero hablemos de esto. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegrados delante de él. Leamos los salmos, vivamos los salmos. Compartamos los salmos. Hay mucho consuelo, mucha orientación, mucha revelación en los salmos que nos ayudarán a sostener y a pasar por esta hora y tiempo de prueba, como es el tiempo del juicio en que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Nos hemos pasado 6 minuticos, pero creo que ha valido la pena. Bendícenos, acompáñanos, llénanos de tu amor, de esperanza, de misericordia. Que tengamos claro que según lo que dice tu palabra en 2 Corintios 5:10, que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y que el juicio se hará sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y que el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En tus manos de amor, Señor, encomiendo a cada personal de este canal, a cada hermano, a cada amigo,
a cada directivo, Padre mío. Ayúdalos para que alcancen el objetivo de crecer en fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por prepararnos, gracias por usarnos, gracias por escucharte, gracias por tu Espíritu Santo maravilloso en tu obra, en tu causa y en nuestra vida. En tus manos de amor, en el nombre soberano de Cristo nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y amén y amén. Que el Señor me las bendiga, mis hermanas. Mañana tendremos el segundo mensaje angélico. Que Dios los guarde.